Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos sean a este su programa de noticias con el bote en vivo. En estos momentos estamos dando inicio en este viernes 15 de febrero de 2012. A todos los que nos están viendo y escuchando, los invito a correr la voz en sus contactos, dime, Twitter y Facebook de esta transmisión en vivo, ya que pasen y nos dejen sus comentarios que son muy importantes en el chat de esta transmisión en vivo. Bueno, primero que nada vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, de la noche de los viernes, al buen Pejeboy. Buenas noches. Hola, buenas noches, bote. Un saludo a la gente que está viendo ahorita en vivo y también a la que te ven repeticiones y la gente que está comentando ahí en el chat también un saludo. Perfecto, mi buen Pejeboy. Bueno, pues vamos a arrancar. Hay una que está ahorita en la jornada, en los titulares de esta tarde de la jornada que está interesante porque hemos de recordar este tema que se vino dando de una u otra manera de pues el palomazo de Estados Unidos, ¿no? A lo que viene siendo el secretario de la Defensa, de la Marina, esto que vinimos hablando en su momento, y que bueno, pues ya salió la embajada de Estados Unidos a decir que pues no, que Estados Unidos no vetó pues al general como titular de la Defensa Nacional, al general Moisés García Ochoa. Fíjense bien, la embajada de Estados Unidos aclaró que no existió de parte del gobierno de ese país ningún veto al general Moisés García Ochoa para que ocupara la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, como erróneamente reportó el diario The New York Times el pasado 4 de febrero. En un comunicado, la legación diplomática aseguró que el embajador Anthony Wayne no sostuvo ninguna reunión con asesores de alto nivel del presidente Enrique Peña Nieto y tampoco ejerció presión ni cabildeo por ningún resultado en las consideraciones del priista con respecto a sus colaboradores. Al contrario, insistió, la política que recibió el embajador Wayne de Washington fue que el gobierno de Estados Unidos trabajaría con quien fuese seleccionado por Peña Nieto. A pesar de que hubo una significativa cantidad de reportes en los medios informativos mexicanos durante la transición presidencial sobre los potenciales candidatos para encabezar al ejército mexicano, el embajador Wayne no dialogó sobre el general Moisés García Ochoa con Miguel Ángel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación, ni con Jorge Carlos Ramírez Marín, actual secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tal como lo reportó la nota del The New York Times. La embajada también hizo notar que ambos funcionarios ya han negado esta supuesta conversación. La aclaración de la embajada se da aun cuando desde el 6 de febrero la administración de Barack Obama se deslindó de las versiones periodísticas. William Ostig, portavoz para Latinoamérica del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó que las decisiones sobre los nombramientos de funcionarios en México únicamente corresponden al gobierno de este país. La representación diplomática que encabeza Wayne subrayó que su país permanece comprometido a trabajar en asociación con México y la administración de Peña Nieto, fíjese, para incrementar la competitividad económica en ambos países, promover el desarrollo regional, fíjese, avanzar los esfuerzos bilaterales para desarrollar una frontera para el siglo XXI segura y eficiente y resolver nuestros retos compartidos de seguridad. Fíjese, aquí vale la pena nada más mencionar dos cosas. No se trata de cualquier diario estadounidense el que publicó esto. De una u otra manera, bueno, pues se dice que no, ok, no va a haber, exceptuando, pues desde mi punto de vista, no va a haber otra cosa más al respecto que lo que el The New York Times publicó. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense si hubiera habido cámaras de televisión u otra cosa, pues obviamente que es difícil pensar, por ejemplo, que se pudiera haber llevado una reunión como esta frente a cámaras de televisión o micrófonos de la radio del mundo. Por supuesto que no, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, ¿qué otra cosa puede haber si nada más, pues nada más las dos cosas que hay, que es la versión del gobierno, en este caso estadounidense también, y el medio de comunicación que hizo una publicación de este tipo? A mí lo que me interesaría saber es en un momento dado, qué es lo que, por ejemplo, puede probar esto que dice la embajada de Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede probar, por ejemplo, los dichos de Obama de que no fue cierto? O sea, ¿esto por qué lo comento? Porque simple y sencillamente lo que hay es la negativa oficial.
nada más, nada más. Pero también debemos de partir de que, por ejemplo, en el caso del gobierno de Barack Obama, hemos de partir de hechos concretos. Por ejemplo, uno fue de una u otra manera una esperanza enorme en cuanto al sistema migratorio que todavía no se da, que se está hablando de que podría darse, de que se podría, hay un largo camino todavía de entrar en vigor esa reforma para que ya se regularicen los inmigrantes y lo que quieran. Pero el hecho concreto es que ya pasó un periodo de gobierno de Obama y eso no se concretó y fue una de las, digamos, promesas de campaña y no se hizo. Otra que también hizo Barack Obama en su momento fue el planteamiento de cerrar Guantánamo, cosa que tampoco sucedió. Y entonces ese mismo gobierno que desde aquella vez prometió y no cumplió, ahora también nos viene a decir que no es cierto esto. Entonces, como no tenemos nosotros, y esto sí vale la pena dejarlo bien en claro, nosotros no tenemos pruebas para poder afirmar o desmentir lo que digan unos u otros, lo que diga, por ejemplo, The New York Times o lo que diga Barack Obama. Lo único que sí tenemos es un poquito de memoria para hacer mención, por ejemplo, de lo que ha dicho Obama y que simple y sencillamente no se cumplió y fue a tole con el dedo, por ejemplo, o lo mismo que sucede aquí. Y otro punto que creo que vale la pena señalar también de esto, es la parte final de este texto de la jornada que les acabo de leer. Fíjense, la representación diplomática que encabeza Wayne subrayó que su país permanece comprometido a trabajar en asociación con México y la administración de Peña Nieto para, fíjense esto, para incrementar la competitividad económica en ambos países. Para concretar la competitividad económica en ambos países. Entonces, ¿por qué las reformas se están haciendo aquí y no allá? A ver, eso sí me interesaría saber. ¿Acaso están haciendo también una reforma laboral como la que aquí terminaron aprobando en detrimento, obviamente, de los derechos laborales de los trabajadores en México? También la hicieron allá en Estados Unidos, que yo sepa, no. Si estoy equivocado me pueden decir en el chat, porque recuerden que, bueno, pues yo no puedo saberme todo. Pero yo nomás quisiera saber si por ejemplo, allá ya aprobaron una reforma de ese tipo, allá en Estados Unidos ya aprobaron una reforma que en un momento dado ayude a la competitividad económica. Yo he visto que ese tipo de reformas nada más se están aprobando aquí, ¿sí? Nada más aquí, no allá. Y esto lo digo porque, bueno, al final les digo, de este texto está diciendo que para incrementar la competitividad económica en ambos países, las reformas de la derecha, que según son para incrementar la competitividad económica, se están aplicando aquí, no allá en Estados Unidos. Ya quisiera yo, nomás me imagino la reacción de la clase laboral estadounidense si le pusieran una reforma como la que aquí acaban de aprobarse, como la que se acaba de aprobar aquí. Quiero ver que en Estados Unidos hagan una reforma igual y que pongan una reforma como la que aquí se aprobó. A ver si es cierto. ¿Sí? Allá dudo mucho que se pueda hacer algo así. ¿Sí? Allá lo dudo mucho, tomando en cuenta ciertos aspectos que aquí he platicado de cómo la gente en Estados Unidos en general, ¿no? Tiende a organizarse más que los mexicanos. ¿Sí? Dicho con todo respeto. ¿Sí? Entonces, aquí vale la pena decirlo porque así está diciendo, para incrementar la competitividad económica de ambos países. Aquí es donde están haciendo reformas de ese tipo, que con el pretexto de incrementar la competitividad, y eso no se está haciendo allá. Fíjense otra cosa, dice promover el desarrollo regional. Eso se supone, el desarrollo regional se supone que lo iba a haber desde que se aprobó el Tratado de Libre Comercio con México, y el único que se desarrolló fueron los consorcios estadounidenses y unos cuantos potentados, ambiciosos, vulgares y llenadero de México. De ahí en fuera todo lo demás no se ha desarrollado, ha ido para atrás, ha ido empobreciéndose, sobre todo del lado mexicano. Pero fíjense más, dice avanzar los esfuerzos bilaterales para desarrollar una frontera para el siglo XXI segura y eficiente. Un momento. Quien tiene el interés de las fronteras seguras es Estados Unidos, y cómo no. Si de una u otra manera, para favorecer a sus consorcios, anda viendo en qué país se mete para imponer su macho, a ver dónde viola derechos humanos. Es Estados Unidos, es el gobierno estadounidense, no la gente, porque ya les he dicho aquí muchas veces que debemos de aprender a poner las cosas bien en su lugar y a diferenciar bien. Una cosa es la gente, el ciudadano de a pie,
que en el caso de Estados Unidos, como en el de México y de donde quieran, somos iguales, ¿sí? O sea, simple y sencillamente estamos en las mismas condiciones. Entonces, a lo que yo voy es esto, que es el gobierno estadounidense el que de una u otra manera desde hace años, es el que se echa enemigos encima, es el que de veras está interesado en frontera segura, no, pero fíjense cómo el chiste es barajarlo de que es un propósito común. Perdón, pues ese propósito común no lo necesitaba México. Que yo sepa, México no tiene, ni se ha hecho, ni maneja un sistema político como el de Estados Unidos que se echan enemigos encima, ¿no? Aquí no, ahora sí que aquí la única inconformidad que se presenta es de México, en un momento dado de millones de mexicanos, hacia el sistema político y de gobierno que está, y con razones de sobra que aquí hemos planteado. Pero de ahí en fuera, los enemigos de fuera de los del país, esos no se los jala México, esos no se los atrae México. Sin embargo, el gobierno estadounidense sí. Entonces, el auténtico interesado en las fronteras seguras es Estados Unidos, no México. Pero fíjense cómo la manera es irlo acomodando para que de una vez la gente vaya haciéndose a la idea de que es conjunto el asunto. Perdón, ¿de cuándo acá México necesita frontera segura? Si el que de una u otra manera se echa enemigos encima es el gobierno estadounidense, no el mexicano. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, y resolver nuestros retos compartidos de seguridad. El problema serio, por ejemplo, de las drogas lo tiene Estados Unidos en su consumo. No lo tiene igual. Es el mayor consumidor del mundo. Así que el problema en términos de narcotráfico y de la inseguridad que ello conlleva, en un momento dado, por el consumo, ya desde ahí hay una enorme diferencia entre México y Estados Unidos. Así que ¿cómo puede haber retos compartidos cuando hay una enorme disparidad en la forma en la que se viven los problemas? ¿Cómo se puede entender que se asuma como retos compartidos un problema de seguridad, como lo vengo diciendo ahorita, cuando el gobierno estadounidense de una u otra manera es un gobierno que se echa enemigos encima y el mexicano no? Ya desde ahí hay otra disparidad en términos de seguridad. Y quieren hacernoslo pintar como que ¿qué onda? Como que es un reto compartido. ¿Cómo va a ser un reto compartido? Si el de la bronca no es México, si el de la bronca no es en un momento dado el de la auténtica bronca de enemigos encima y que necesita frontera segura, pues es Estados Unidos. O sea, digo yo, podríamos entender la idea en un momento dado de retos compartidos si a la hora de los beneficios fueran también igualmente compartidos. Pero eso no sucede en México. Eso no sucede en la relación México-Estados Unidos. O sea, dicho con todo respeto. México se convirtió en el socio que siempre pierde. Eso se convirtió México. De una u otra manera, se le busque por donde se le quiera buscar. Los únicos ganones del dichoso Tratado de Libre Comercio fueron unos cuantos ambiciosos vulgares sin llenadero mexicanos y los consorcios transnacionales estadounidenses. Fueron los ganones del Tratado de Libre Comercio. Así que ¿por qué esa necedad de querer plantear como retos compartidos cuando a la hora cuando a la hora de las ganancias, esas en gran mayoría solamente van a parar a un solo lado? No a los dos lados por igual, que en los que se supone que están trabajando para combatir retos compartidos, que tienen retos compartidos. ¿Sí? O sea, yo creo que eso es de lo que es más resaltable ante esta nota, que como vuelvo a repetir, nosotros no podemos saber la verdad, sí, pero lo que sí podemos nosotros es analizar y tomar un poquito las cosas de quien venga, ¿no? Así, de tomar las cosas de quien venga, y también no es por nada, pero también de una u otra manera, por mucho ha mostrado Barack Obama, pues ser en realidad el Fox estadounidense, ¿no? Prácticamente, ¿no? Tu comentario, mi buen PG, voy a este tema. ¿Estás ahí? Creo que no está el buen Pejeboy o no me escuchó. Bueno.
Entonces, vamos a ver si se corrige su conexión del PG Boy. Y mientras vamos a hablar mientras de otros temas que también fueron saliendo. Y ahí va. Creo que va a entrar el PG Boy. Adelante. No, bueno. Viene llegando Prie18, dice: hola Bote, dice, de vez en cuando te veo en vivo, pero siempre en repeticiones, échale ganas. Gracias Prie18, bienvenido. José Luis Gómez dice: venga a ver las noticias con el Bote, está invitando el buen José Luis. Muchas gracias, mi buen José Luis Gómez, también PG Boy que está aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos entonces mientras a otras noticias, y ahorita ya a ver si se conecta buen PG Boy. Bueno, ya Bote, perdón. Adelante PG Boy. Sí, no, aquí una pequeña falla local. Sí, no, estaba oyendo esta parte de lo que estás hablando de lo de Estados Unidos y todo esto de que la compartición de responsabilidades y todo eso, que en el discurso lo echan bien bonito y en la realidad eso es otra cosa, ¿no? Pero fíjate que también podría ser que a lo mejor México está pagando muy caro, o lo que podría ser también lo de la dichosa reforma migratoria, ¿no, Bote? Uh-huh. Porque te fijas, más o menos, digamos, aquí en México están reformando todo el aparato para darle más seguridad a Estados Unidos, ¿no? Reforma seguridad, siendo que hasta la misma Constitución dice que prohíbe a México intervenir en guerras extranjeras o apoyar a un país que tenga intervención extranjera en otros países, ¿no? Uh-huh. Desde ahí ya partimos donde la Constitución de nosotros no se puede acomodar a lo que piden ellos, ¿no? Y yo sé que eso a lo mejor la gente del PRI, del PAN le vale gorro, ¿no? Ellos siempre se pasan la Constitución por el arco del triunfo, pero yo creo que es importante que la gente entienda, ¿no? Que si Estados Unidos empieza a marcar que México es uno de sus aliados, el gran problema y el gran problema de seguridad que le genera a México, claro. Porque ahorita nos la estamos lamentando con el narcotráfico, ahorita después sería con países que no están acorde a ellos, el problema del terrorismo. No sé también si a Estados Unidos le convendría que agarraran su patio trasero para que aventaran bombas. O sea, todo eso que conlleva un gran implícito hacerse aliado en las guerras de Estados Unidos. Y creo que también la gente luego lo ve como que no lo ve en esa dimensión, Bote, ¿no? Que es muy peligroso hacerse aliado de las guerras de Estados Unidos, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? En Inglaterra, los Juegos Olímpicos que pasaron, ¿no? El tremendo sistema de seguridad que aventaron, ¿no? Porque no viven con seguridad, ¿no? Uh-huh. Ante conflictos internacionales, y todo eso es lo que me implica aquí en México, gastos más excesivos en seguridad, y que no van a rendir frutos, porque realmente pues nadie se puede librar de una bomba, y eso lo demostró el 9/11, o sea, más allá si fue atentado o no, pero en fin. Y con otro del comandante que fue vetado, yo no sé en qué lo vetó Estados Unidos, en los privilegios que da Estados Unidos para albergar a la bola de corruptos que hay en México, de los gobernantes o líderes, como se le dio a Calderón. No sé en qué nos debería de ser bueno que nos explicaran las autoridades estadounidenses el veto, si hubo veto o no, y algún analista especializado en el tema de qué es el veto, eso, ¿no? Porque se habla del veto, pero ¿el veto en qué? No, bueno, comunidad o no sé, es que también eso es una palabra que la avientan así, Bote. Bueno, mira, sí se explicó, PG Boy, sí se explicó cómo estuvo el asunto, o sea, de lo que sucedió fue esto, que supuestamente estaba contemplado el general Moisés, estaba contemplado para dirigir la Secretaría de la Defensa Nacional, y según, ¿no? Ahora sí que se habló de que y se explicó, ¿no? Del por qué supuestamente no le parecía pues a los Estados Unidos esa designación de ese general, y entonces ¿Pero sí se quedó, Bote, o no? No se quedó, no se quedó, de hecho, bueno, eso es lo que se está hablando. El veto era para el puesto, ¿no? Ajá, exactamente. Pero ya te hay un interinversionismo, pero también hay eso del veto. Mira, yo y ahorita que me acordaste, sí es cierto, se le dio el puesto, pero más allá que es un veto generalizado, ¿no? Se le había dado, es un veto generalizado al gobierno, Bote, uh-huh, por parte del gobierno estadounidense, A ver, explícalo. Yo también por eso pregunto, ¿nada más es el veto para el puesto o es un veto general de los privilegios alrededor de la protección que brinda Estados Unidos a ciertos gobernantes mexicanos, Bueno, mira, en ese sentido pues sí, no se plantea, pero el sentido por el que llamó la atención ese llamado veto es por el hecho de que de una u otra manera quien le da el visto bueno, que es lo que se manejó en su momento,
O sea que el visto bueno para puestos clave, por ejemplo, como la defensa o la marina, porque aquí leímos que inclusive también en la marina se habló de palomazo estadounidense, del visto bueno de Estados Unidos a la hora de que el gobierno mexicano eligiera los puestos en la marina y en el ejército mexicano. Eso es lo que es lo que más llama la atención, pues eso es lo fuerte del asunto. Sí, por eso yo eso me queda la duda, ya sabes que yo siempre me quedan esas dudas negras, ¿no? O sea, si se hubiera puesto esta persona, ¿qué tipo de veto hubiera dado Estados Unidos, También, más allá de qué tipo de veto se hubiera dado por parte de Estados Unidos, es lo que yo me refiero. Pues ya ves que según dice esta aclaración, ¿no? Que de todos modos Estados Unidos, según, ¿no? Estaba dispuesto a trabajar con el que pusiera pues Peña Nieto, seguro así dice la aclaración que está haciéndose ahorita, ¿no? No, pero pues es que también ellos dicen una cosa y salen con otra, porque también no se le puede creer todo. No, pues claro, imagínate el padre del neoliberalismo, que es Ronald Reagan, cómo lo pintó al mundo, y a la mera hora lo que ha sido la dichosa el libre mercado, lo que ha sido para pues, tantos países en el mundo, ¿no? Que los ha sumido en pobreza, ¿no? Que es un caso muy representativo en México de lo que es decir y lo que en realidad es, y eso también se practica de sobra, ¿no? Pero de sobra, hoy en los Estados Unidos, No, pues es que está como ahorita, ¿no? Yo por eso lo vuelvo a reiterar, son asuntos muy delicados, porque ahorita que ya ya nosotros ya habíamos anunciado desde cuando que Chapo Guzmán ya era enemigo número uno marcado en Estados Unidos, ¿no? Y que ya después, como la muerte de Osama Bin Laden, esto implica que ya todos el equipo de inteligencia de Estados Unidos están trabajando supuestamente para capturarlo, ¿no? Pero, o sea, hay que ser francos, también hay que recordar un poquito, hacer memoria y recordar que Osama Bin Laden fue un gran amigo y un gran aliado a Estados Unidos, contra los rusos, y que posteriormente ciertos conflictos ideológicos hizo que se volvieran enemigos, y así muchos enemigos que tiene ahorita actualmente Estados Unidos eran antes sus amigos. Y vete a saber si de veras y vete a saber, yo soy así como dices tú, que también lo tengo mis dudas negras, ¿no? Vete a saber si de veras Osama Bin Laden era enemigo de los Estados Unidos, vete a saber si no era realmente amigo de Estados Unidos hasta para, pues ahora sí que aparentando, ¿no? Estar en contra de ellos y aquí y allá para justificar lo que terminó siendo pues la invasión a países árabes que cuyo objetivo fue pues Irak, Afganistán y todo lo que supimos, ¿no? Vete a saber si por ejemplo con un planteamiento como el que ahora se la DEA de comparar a ese grado, compararlo con Al Capone inclusive, pues vete a saber si no, por eso dije yo que ese tipo de comparación y el leer ese tipo de cosas debe de ponernos a pensar y estar alerta, porque digo yo, no vaya haciendo que al rato vaya a terminarse haciendo lo mismo que se hizo en países árabes, se termine haciendo en América Latina, en toda América, pues, con el pretexto de perseguir al enemigo número uno, ¿no? Que era lo que se hacía con Osama Bin Laden, ojalá y que no sea así, ¿no? Pero fíjate, lo que es más patético, PG, hoy de esto que planteas ahorita, es el hecho de que estás hablando de que la DEA, una agencia estadounidense, además en México había sido capturado y se les fue, ¿no? Por decirlo así, de acuerdo a la versión oficial, claro, ¿no? Había sido capturado y se fue. No lo pueden capturar las dichosas agencias de inteligencia de México, no pueden. No pueden tampoco los estadounidenses, puesto que estaba leyendo que hasta ofrecieron recompensa. Fíjate, entonces en los enormes dinerales, aquí donde luego tenemos que preguntarnos, ¿no? Los enormes dinerales que se destinan para las labores de inteligencia, pues entonces ¿de qué se traducen cuando tienen que terminar pidiendo recompensa? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué hacen con ese enorme dineral que se destina a las áreas de inteligencia? ¿Cómo es posible que simple y sencillamente no se pueda, no puedan? O sea, ese tipo de cosas es la que llama la atención. A ver, ¿por qué a pesar de ya, ¿cuánto se puede decir? 12 años se puede decir, ¿no? Si mal no recuerdo, a ver si me pueden dar bien el dato. ¿Cuánto tiene que se escapó el Chapo Guzmán? Fue en el 2001, ¿no? Sí, creo que sí fue en el 2001. Fue en el 2001. Fíjate, estás hablando, estamos en el 2002, estás hablando de 11 años. En 11 años,
y en 11 años no han podido capturarlo. Fíjate, pero lo que más llama la atención es que en el lapso de esos 11 años, el propio gobierno estadounidense elogia al gobierno mexicano. Fíjate, lo elogia. Se la pasaron de una u otra manera elogiando las acciones del gobierno mexicano. Sobre todo cuando Calderón empezó su luchita contra el crimen organizado. Y a la mera de los balazos resulta ser que no pueden agarrar a un narcotraficante. No lo pueden agarrar. Pero entonces, si no se puede agarrar y es considerado por los mismos estadounidenses como por la DEA como enemigo público número 1, ¿cómo es posible que entonces no se retracte el gobierno estadounidense de los elogios que le ha echado al gobierno mexicano? ¿Cómo es posible que también allá ofrezcan recompensa cuando se supone que tienen los equipos de inteligencia más sofisticados del mundo? Entonces, ¿de qué se trata? Eso es de donde surgen las dudas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Se trata de seguir manteniendo de una u otra manera en el mundo y a conveniencia a un enemigo público número 1? ¿O cómo se puede explicar el hecho de que simple y sencillamente se tengan servicios de inteligencia, en el caso estadounidense, en todo el mundo, y que en México se invierta pero dinerales a los servicios de inteligencia y simple y sencillamente no pueden capturar a un narcotraficante? Eso es vergonzoso para ambos gobiernos desde mi punto de vista, es vergonzoso. Sin embargo, como la palabra vergonzoso no va a ser mencionada en los titulares de las cadenas televisoras de allá, ni tampoco en las cadenas mexicanas televisoras de aquí, pues obviamente, simple y sencillamente, pues no queda en la mente de los ciudadanos que en realidad, de barato, lo primero que se debe de pensar es en la vergüenza que ha sido el actuar de servicios de inteligencia de ambos países. Ese es un asunto muy importante que no se debe perder de vista. Y sobre todo estar en la alerta. Porque repito, bueno, es triste, hombre. Hablas de servicios de inteligencia y pides recompensa. Entonces, ¿qué ha sido de todo ese dinero, no? ¿Cómo ves? No, pues es que, mira, Bote, sabemos que el neoliberalismo no tampoco es originario de México y viene mucho de allá de Estados Unidos, y las prácticas y las doctrinas que tienen eso de la doble moral y de decir una cosa ante las cámaras y hacer otra cosa en lo oscurito o en las reuniones privadas, Bote, pues esas políticas vienen también de allá de Estados Unidos, ¿no? Y no es justificar tampoco al PRI ni al PAN, que ellos no son ellos no son el mal directo, ¿no? Pero para el pueblo, lo digo así sinceramente, pero sí es muy parte de allá, Ya desde mucho tiempo viene Estados Unidos marcando una línea aquí en México, y lamentablemente pues tú sabes que cuando el gobierno débil pues se pone el más fuerte, ¿no? La ley de la selva, ¿no? Y aquí está más fuerte Estados Unidos, ¿no? Por eso vemos tanto servilismo y todo, ¿no? Pues sí. No hay realmente un gobierno que represente los valores y la esencia de la Constitución, por más que digan ellos, Ahorita que pasó la conmemoración de la Constitución, pues dicen que la respetan y la protegen, pero pues realmente no. Se la viven cambiándola para deformarla. Exacto, se la viven cambiándola. Al final de cuentas la cambian y por lo general ha sido a capricho del gran capital, de los negocios. Es de lo que han estado haciendo cambios a la Constitución. Para que te haga libre comercio, lo que se hizo fue adaptar la Constitución al libre comercio y no al revés. Y sí, como tú bien dices, es lamentable ver ese actuar, ¿no? De que siempre hay protesto, cumplir y respetar la Constitución y guardar la Constitución y que no sé qué. Y a la hora de los balazos lo que realmente te hacen es estarla cambiando. Y cambiando no para bienestar social de los mexicanos, sino para los beneficios implícitos, como siempre, del gran capital, de los especuladores, de los hombres de negocios, del capital. A ver, ¿por qué no hacer un cambio en la Constitución para que de una vez, bueno, fíjate que no, ahí no hace falta un cambio. Allí lo único que hace falta es que se haga cumplir, ¿sí? Qué casualidad que no legislan para que se cumpla la Constitución en materia de impuestos, donde dice que los impuestos deben ser pagados de forma progresiva, que el que más gane más pague impuestos. A ver, ¿por qué eso no lo hacen? Y ahí no hay que modificar nada, ahí nomás es hacer leyes para hacerlo cumplir. Ah, no,
tanto el PRI como el PAN y los lambiscones de siempre, de lo que se trata es de seguir manteniendo el sistema de impuestos. ¿Para qué? Para que simple y sencillamente los que de veras más ganan no paguen y los de abajo sean los que más paguen. Y cuando hace falta más dinero, hay que hacer que más paguen los de abajo. Más todavía. Contrario a lo que dice la Constitución. Y por un lado tenemos legisladores que no hacen nada al respecto y que no les importa, porque esa es la verdad, ¿sí? Por otro lado tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ante esa realidad contraria, así como la del salario mínimo también, que son realidades contrarias a lo que manda la Constitución, ahí sí, esos temas para nada son tocados siquiera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo más malo de todo, ¿sí? Lo más malo de todo es que se ve clarísimo que no hay voluntad alguna para atender esos problemas. La única voluntad que hay es la de seguir dando a tole con el dedo para que sigan inclusive llegándoles votos a ellos, a los mismos de siempre, a pesar de que siguen manteniendo una realidad contraria a lo que manda la Constitución de los mexicanos, ¿no? Sí, no, sí, es que, es que eso del salario mínimo, ahorita ya cuántos, ¿te acuerdas cuando planteaba Andrés Manuel en el 2007, sí, a mediados o finales del 2007, lo del aumento salarial de emergencia? Entonces decían, no, el señor ya quiere hacer la inflación, quiere llevar la crisis. México, ¿desde cuándo ya tiene mucho que no se le aumenta el salario lo que debe de ser, lo que marca la Constitución? Pues, y hay que acordarnos que eso es el que más cerró los incrementos de los salarios fue Salinas, con su dichoso pacto de solidaridad, que habló con un pacto, ¿te acuerdas, no? Que antes más o menos México aumentaba el salario mínimo por lo menos yo me acuerdo que lo mínimo era el 10% o hasta 15% llegaban a aumentar dependiendo de la situación económica que encontraba el país. Llegó Salinas, hizo su pacto de solidaridad, habló con los señores del dinero, empezaron a hacer el pacto que ya el aumento salarial ya no iba a ser con lo que marcaba la Constitución, sino iba a ser por el incremento de la inflación, y desde ahí ya se empezó a hacer una inflación controlada o simulada, que yo la veo así. Es simulada, pero ¿sabes por qué es simulada? Porque comparan productos básicos que se venden mucho, se hace una comparación, para hacer ese cálculo, se utilizan los productos de lujo que se venden poco. ¿Sí? De tal manera, los de lujo no aumentan el precio. Por eso te digo, los de lujo no aumentan. ¿Sí? Entonces haces la mezcolanza, porque es el chiste de dar a tole con el dedo, haces la mezcolanza de productos básicos, por ejemplo, que constantemente aumentan de precio para los mexicanos, pero los mezclas con los que no aumentan, y entonces te sale que pues realmente el aumento es muy poquito, la economía va muy bien, pues yo no sé de qué se quejan los mexicanos si los números inflacionarios son estables, ya no hay las inflaciones recurrentes y que la devaluación de antes, pues sí, no, pero pues con el truquito de mezclar lujo con los básicos, pues de una u otra manera le salen los numeritos muy bonitos, pero el costo ha sido pobreza, desempleo, porque de una u otra manera se mantiene la economía detenida. Entre más se detenga el flujo que, por ejemplo, económico que la gente puede precisamente gastar, pues más se va frenando la economía, y una economía que se está frenando, pues no te va a dar números inflacionarios grandes, por supuesto que no, te va a dar números inflacionarios bien bajitos, ¿sí? El problema es que cuando tú frenas de una u otra manera con las medidas que sean, frenas la economía, porque eso es lo que ha pasado, porque en México no ha habido crecimiento, quiere decir que se ha frenado la economía. Al frenar la economía, al frenar el crecimiento, más bien dicho, al frenar el crecimiento de la economía, te llevas entre las patas millones de empleos. A fuerza te llevas millones de empleos. Y ese ha sido el problema, pues estamos en una espiral. Fíjate, lo que hicieron realmente la derecha fue cambiarnos la espiral inflacionaria de los años 80, nos la cambió es la derecha del país, porque aunque digan que el PRI es de centro, es atole con el dedo eso, si el PRI fuera de centro, ya desde cuándo no estarían esos privilegios fiscales de los varones del dinero. Entonces la espiral inflacionaria nos la cambiaron por una espiral de pobreza y desempleo. Así,
Eso fue lo que sucedió. Y no nomás eso, sino falta de oportunidades, ¿eh? Estaba viendo yo en la jornada una fotografía de allá creo que por la delegación Tlalpan en la Ciudad de México. Bueno, del tumulto, bueno, ahora sí que, pues el montón de gente allí para ver los resultados del curso que se va a dar para el concurso de selección para el nivel medio superior, creo, algo así. O sea, que siguen, de una u otra manera, sigue habiendo una demanda enorme, pues ahí está el tumulto que se hace, y son pocos los que quedan. Bajo el atole con el dedo que le dieron a los mexicanos, de que pues es que como no estudia, por eso no queda. Perdón, yo nunca vi que en las leyes ni en la Constitución dijera que una persona por ser burro ya no tiene derecho a la educación. Eso yo no lo leí nunca. ¿Sí? Si en un momento dado así se lo barajaron a la gente y así se lo tragaron, eso es otro cantar. Si así la gente se lo tragó porque no sabe ver televisión. ¿Sí? Pero los que sí sabemos ver televisión nos ponemos a pensar, momentito, muy burro, pero también paga impuestos, ¿eh? Porque aunque me digan a mí, ay, no, es que fíjate que los ambulantes no pagan impuestos por su actividad económica. Pero todo lo que consumen, quitando alimentos y medicinas ahorita, paga impuestos. Todo lo que consume una persona que no sea alimentos y medicinas, paga impuestos, aunque no estén pagando impuestos por su actividad económica. Eso lo quiero dejar bien en claro, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos pagamos impuestos de una u otra manera, aunque sea por comprar un chicle. ¿Sí? Bueno, no sé si el chicle sea considerado alimento, pero en caso de que no sea considerado alimento, un chicle paga impuestos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué era lo que yo quiero llegar con esto? A que todos los ciudadanos, de una u otra manera, sea como sea, pagamos impuestos. ¿Sí? Entonces, si todos pagamos impuestos, pues también inclusive el de los burros, por ejemplo, que así lo quieren catalogar, de los burros también pagan impuestos, por lo tanto tienen derecho a la educación, porque también están pagando impuestos. Así de sencillo. Que se compran unos zapatos, eso paga impuestos. Así. Todo lo que compren que no sea alimentos y medicinas, paga impuestos. Entonces todo el mundo estamos pagando impuestos. Los ciudadanos de una u otra manera cuesta en impuestos los ciudadanos. O sea, los padres, por ejemplo, pagan por lo que necesita un niño desde que nace. Quitando alimentos y medicinas. Lo que el niño necesita, paga impuestos. Todos pagamos impuestos de una u otra manera. ¿Sí? Así que ¿por qué entonces se debe de elitizar la educación cuando todos pagamos impuestos? Esa es otra de las grandes injusticias que vía el poder mediático, gracias al poder mediático en este país, la mayoría del pueblo mexicano no tiene conciencia de esto. Por eso es por lo que yo me la paso y lo seguiré haciendo, porque creo en la gente que ve este programa. Seguiré pidiéndoles que lo compartan con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, que bajen el audio, que lo distribuyan, que manden el link por sus correos electrónicos a sus contactos. Porque, ¿quién plantea esto? Ese es el problema de fondo, nadie lo plantea. Bueno, lo plantea el bote de tiradero, pero el bote hay que esperar. O sea, si el bote de tiradero nos lo dice, pero el bote de tiradero no importa. Hay que esperar a que lo diga Carmen Aristegui, o a que lo diga López Obrador, o a que lo diga Monreal, y entonces sí importa para hacer retweets. O que lo haga Fernández Noroña, entonces sí importa para retuitear. Porque pues, si es el bote, pues el bote ¿qué es? ¿El bote qué es? ¿En qué partido? Pues, el bote no le va ni al PRD ni a nada, pues entonces ¿qué importa el bote, no? Eso es lo que tenemos de malo los mexicanos. Y lo vuelvo a repetir. Por eso es por lo que debemos de tener muy en cuenta el ejemplo de las hormigas. Si las hormigas no se ponen a esperar a que sea la hormiga Luis Miguel o la hormiga López Dóriga la que diga algo para que todas atiendan el llamado. No. Simple y sencillamente atiendan el llamado de la hormiga que sea, por insignificante que sea, que les esté indicando. Que les esté indicando, por ejemplo, cuando hay algún peligro o cuando hay algo de comer que se necesita que pues trabajarle para que todos tengan el beneficio. Así de fácil. Entonces, corran la voz, porque de eso es de lo que se trata, porque eso no se plantea. Dígame si no es lamentable ver que que muchos jóvenes se queden sin la oportunidad de estudiar cuando pagan impuestos. Cuando por todo lo que usan pagan impuestos, sus padres pagan impuestos. Todo el mundo paga impuestos. No es tolerable. Es como la otra vez me decía un cuate que según que estudiaron economía, agarra y me dice,
No, mira, es que el problema es que la población crece demasiado y por eso no ha alcanzado para tener lo necesario para toda la población. Le digo así, pues da la casualidad de que desde que uno nace paga impuestos. ¿Cómo es que por qué no alcanza? Si desde que un niño nace, quitando alimentos y medicinas, todo lo demás que le compre y que necesita el bebé, paga impuestos. Así de fácil. El champú paga impuestos, el champú del bebé para bañarlo. El jaboncito para el bebé paga impuesto. El pañalito paga impuestos, señores. Así que si desde bebés, así, pues sí, crece la población, aquí se ha llenado de más mexicanos México, pues. Pues sí, pero desde que nace cada mexicano ya cuestan impuestos al gobierno. Ya le llega impuestos al gobierno por cada mexicano. Ah, pero esto no se los va a decir ningún economista de la televisión. Jamás les van a decir esto que les estoy diciendo ahorita. Y la única manera de que esto que les estoy diciendo ahorita llegue a todos los mexicanos que se pueda, es que ustedes me ayuden. Díganme aquí en el chat, de los que me están viendo ahorita, ¿quién, aparte de este bote de tiradero, les ha puesto sobre la mesa esto que les acabo yo de decir? ¿Quién? Yo no he visto a nadie. Y que conste que estoy hablando, no solo estoy hablando de los de la Televisa y la Terapesta. Hablo de otros, de otros inclusive intelectuales. Yo quisiera saber que alguien plantee esto así. Porque así es, no es que lo plantee, sino porque así es. Porque uno sabe perfectamente lo que cuestan las cosas. Que una carriolita, pero la carriola no es alimento ni medicina, paga impuesto. La carriolita. Así que perdónenme, señores. Si desde la cuna, como quien dice, los ciudadanos pagan impuestos, ¿cómo es que me van a decir a mí que no se que el crecimiento de la población ha sido factor para que no haya lo que todos los mexicanos necesitan? Perdón, desde que uno nace, desde chiquitos pagan impuestos. Así que ¿por qué no va a haber lo que todos los mexicanos necesitan? Si desde que nacen los mexicanos, desde la cuna, ya paga impuestos. Los padres de los bebés pagan impuestos. O sea, ya genera pago de impuestos los mexicanos desde que nacen. Entonces, ¿por qué no hay lo necesario para los mexicanos? ¿Por qué? Pues una de las razones principales, porque no importan los mexicanos. ¿Sí? Importa cuando tienen la cámara de televisión enfrente de los políticos. Cuando tienen la cámara enfrente, entonces sí dicen que importan los mexicanos. Pero si importaran los mexicanos, por eso les digo, ahí entra ese dicho de Jesús que es muy importante. Por sus hechos los conoceréis. Es por los hechos, no por lo que digan. Porque se la viven diciendo que les importa México. Y vean a lo que han llevado a México. Vean a lo que han llevado a este país. Vemos ahorita un secretario de Gobernación, qué padre en la entrevista con Carmen Aristegui, por cierto, reconociendo de una u otra manera la cifra de 70,000 muertos. Fíjense qué interesante es esto. Aquí yo leí en este noticiero una nota de Aristegui Noticias que daba cuenta de cómo en el discurso que dio Osorio Chong, le cambiaron al discurso la parte donde se mencionaba lo de los 70,000 muertos. Fue cambiado para que eso no lo dijera en ese discurso Osorio Chong. Aquí lo hablamos y aquí leímos la nota porque yo no me invento nada. Ahora en una entrevista con Carmen Aristegui, ahora sí lo reconoce Osorio Chong. Eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no veo, por ejemplo, yo no veo a los noticieros de Televisa que hagan mención de esa entrevista con Carmen Aristegui donde el secretario de Gobernación, Osorio Chong, reconoce 70,000 muertos. ¿Sí? Yo no veo eso. Ojalá y que sí, Ojalá y que sí. Es más, ya no voy a decir que hagan mención de Carmen Aristegui por la entrevista que hizo. Ya ni siquiera voy a decir eso. Tan solo que ellos entrevisten a Osorio Chong y que Osorio Chong diga eso en televisión abierta. Porque fíjense, aquella vez del discurso, cuyo discurso sí fue ampliamente mencionado en los medios televisivos de siempre, ahí sí le cambiaron para que no dijera eso Osorio Chong. Ahora en una entrevista con Carmen Aristegui sí lo reconoce.
Y en un discurso del cual sí se hablaría en todos los medios, ahí sí no lo reconoció. Eso desde mi punto de vista, eso precisamente es cerco informativo, ¿sí? Que eso es lo que buscamos romper los ciudadanos, sin inventarnos nada y sin nada, simplemente pues las cosas como son, ¿sí? Y a este respecto, ya nomás de volado ahorita para que nos diga el buen Pejeboy, quiero comentar esto que dijo Carmen Aristegui, porque aquí sí estoy, ahora sí que no estoy de acuerdo con ella. Fíjense, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hace un mes comentó que necesitaba solo 2 días para dar informes sobre el tema de los casinos en México. Esta mañana en la entrevista comentó que tuvo un error. Fíjense, así lo dijo Carmen, ¿eh? Pero lo importante ya no es lo que dijo o no dijo, sino que nos presente a la sociedad el informe completo de lo que sucede en México con el tema de los casinos. Eso dijo Carmen Aristegui. Aquí sí no estoy de acuerdo con Carmen Aristegui, con todo respeto, porque dice cómo dijo ella, pero lo importante ya no es lo que dijo o no dijo, no, sí es importante, Carmen, lo que dijo, sí es importante, porque si lo que dijo no es cierto, nos ayuda a muchos mexicanos a entender el grado de Estado de Derecho a modo en el que vivimos. Sí importa, sí es importante lo que digan o no digan los políticos. Sí es importante. Porque lo lamentable de todo esto es que de una u otra manera el Estado de Derecho a modo garantiza que a pesar de lo que se diga y no es a los mexicanos, simple y sencillamente los políticos siguen sin sanción alguna. Se le puede mentir a los mexicanos y ¿qué? No pasa nada, al contrario, hasta es premiado, hasta terminan premiando, terminan premiando a quienes en realidad lo que hicieron fue mentirle a los mexicanos, ¿sí? Como dice, así dice Carmen, pero lo importante ya no es lo que dijo o no dijo, no, sí es importante lo que dijo o no dijo, porque se trata del segundo al mando en cuanto a la dirección que tiene este país, señora Carmen Aristegui. Y el que de una u otra manera ese segundo diga cosas que son o no son, eso debe de ser importante. Eso debe de ser importante. Yo más bien diría que son importantes las dos cosas, señora Carmen Aristegui, con todo respeto. Las dos cosas. Lo que dijo o no dijo y que dé el informe. Las dos cosas. Porque una de las cosas que que la Constitución garantiza a los ciudadanos es el derecho a la información. Así que las dos cosas, planteando en términos del derecho a la información, del derecho a la información, planteándolo en términos del derecho a la información, las dos cosas son importantes, señora Carmen Aristegui. Y no lo que usted dice de que ya lo importante ya no es lo que dijo o no dijo, no, sí es importante lo que dijo o no dijo, porque los ciudadanos tenemos derecho a la información, sí es importante. Bueno, tus comentarios, mi buen Pejeboy. Es que sí es importante, como bien dices, porque a 6 años ahorita él podría ser uno de los presidenciables, También no hay que olvidárselo, El secretario de Gobernación, bien dices tú, es el segundo al mando. Yo vi la entrevista y le fue dando vuelta y vuelta y le dijo a Aristegui, no, es que necesito otros días más para darte esa información. O sea, no, pero yo dije en ese se desdijo y todo, Ya sabemos la doctrina del prianismo, ¿no? La hipocresía, ¿no? Y hacerla lolo, ¿no? Y cantinflear un montón, porque es lo que hizo ahí en esa entrevista, También se le preguntó de lo de los disturbios del 1 de diciembre, y que también dice que todavía hay que darle, están en pauta las investigaciones y darle vuelta, y que se deslinda del uso de armas y todo eso, y de las balas de goma, y que no hubo, digamos, una orden directa por el gobierno para perseguir a estos jóvenes y todo, ¿no? Y vemos que también, yo no les creo nada a los del PRI ni los del PAN, ya desde mucho tiempo, pero sí es importante que la gente entienda, como también yo creo que es importante saber aprender y entender lo que dicen ellos, no es nada más tirarlos de locos o de tontos, no, porque eso, como bien dices tú, forma un criterio, Claro. Y nosotros que estamos aquí tenemos que formar un criterio, y cómo nos formamos ese criterio con lo que dicen ellos, ¿no? Con lo que hacen, sus actos, ¿no? Y sabemos que sus actos, muchos de estos del PRI y del PAN, son en lo oscurito, ¿no?
son escondidos, ¿no? Casi mucho la gente no se puede dar cuenta de sus actos, pero sí se puede dar cuenta mucho de lo que hablan, porque eso sí como se la gastan para hablar, contratan spot, imagen, entrevistas arregladas, todo eso, ¿no? Difusión pagada en los medios, ¿no? De ahí es donde yo creo que la gente puede formar su criterio y saber cuándo le están mintiendo y cuándo no le están cumpliendo, ¿no? Porque ahí se está hablando de que no están cumpliendo. El señor dijo 2 días, no llegó el plazo. Y sigue creciendo ese día de ese plazo, bote. Y el señor sigue sin aclarar esos puntos de ahí de los casinos, Y también algo que me extrañó que también dijo él es que ahorita no podemos cerrar casinos porque no sabemos bien cómo está el estatus legal. Fíjate nomás. O sea, es una parte que dijo él porque le preguntó sobre los casinos, sobre también la denuncia de una esposa de los casinos, y esto es todo lo que vino a soltar, ¿no? Dice, es que ahorita no tenemos, estamos todavía revisando el estatus legal de eso, y yo sé que muchos gobernadores quieren cerrar casinos, pero no tienen no hay una comunicación. Empezaron a soltar cosas como que, digamos, ahí como dices tú, si uno lo sabe entender y acomodar, se va dando cuenta de que nada más es una vuelta darle vuelta al asunto, claro. Y deslindarse y todo, porque no son responsables de sus actos, ya eso desde el PAN y desde el PRI sabemos, ¿no? Oye, pueden haber crisis y no son actos ni responsables, aunque cobren el dineral. Claro. Sí, dime, Bote. No, te iba a decir, oye, pero qué casualidad que al que se roba un pan por hambre, ese sí va rapidito a reclusorio, y ahí no hay pretexto, ni estatus legal, ni nada, ¿verdad? No, pues ellos iban directo, ¿no? Y los detenidos, porque también sería bueno, hubiera sido bueno que haya dicho, y entonces, ¿cómo es que detuvieron gente sin evidencias? Exacto. ¿Cómo están en la cárcel? Y estos canijos que están manejando mucho dinero, y aparte hay vinculación del narco, y lavado de dinero, ¿cómo es que los dejas operar libremente, O sea, son cosas, y como dices bien tú, el que sabe aprender a oír y a ver las cosas, se da cuenta, Claro, ese es el chiste, pues. Eso es lo importante, Claro. Mira, aquí está lo que decíamos, reconoce Segov 70,000 muertos. Oigan, pero fíjate esto, el funcionario expresó que durante la administración de Felipe Calderón en materia de seguridad faltó una estrategia que se enfocara a la prevención del delito. Además de que había descoordinación, falta de confianza y no se compartía información entre las instancias de seguridad y de gobierno involucradas. Yo le preguntaría aquí al señor Osorio Chong, le preguntaría, oiga, ¿y por qué el PRI no lo denunció esto antes? Cuando estaba ocurriendo, cuando estaba pasando, Porque ahora se trata de aparentar ser mejores tan solo por señalar a quienes han hecho peor las cosas. ¿Esa es la manera de querer mostrar una imagen de que son mejores? No, señor, a ver quién se traga el atole con el dedo de ese tipo, porque muchos mexicanos no nos lo tragamos, O sea, perdón. A ver, ¿por qué el PRI no hizo nada al respecto? Está como lo de la liquidación de Luz y Fuerza. El PRI tampoco hizo nada al respecto. Ahorita es muy fácil agarrar y criticar que las cosas están mal. Y lo típico que también hizo en su momento Calderón, ¿no? Echar la culpa a los gobiernos del pasado. Y total que todo el mundo echa culpas a los gobiernos o a quien sea. Aprovechando obviamente el Estado de Derecho a modo, en el cual pues no importa, ¿no? Digo yo, pues si de veras, a ver por qué no denuncian entonces... ¿Por qué no denuncian a Felipe Calderón, el señor Osorio Chong? ¿Por qué no lo denuncia? Él está diciendo eso. Está diciendo que durante la administración de Felipe Calderón en materia de seguridad faltó una estrategia que se enfocara a la prevención del delito. Además de que había descoordinación, falta de confianza y no se compartía información entre las instancias de seguridad y de gobierno involucradas. Fíjense lo que está diciendo Osorio Chong en la entrevista. Faltó una estrategia que se enfocara a la prevención del delito, además de que había descoordinación. Eso, señor, había responsables. Debería de haber responsables de esa coordinación. Debería de haber responsables compareciendo de barato ahorita. Pero no se hace, ¿por qué? Porque este tipo de dichos que hacen en entrevista no los denuncian formalmente, sino nada más es decir. Así como Calderón dijo, no, pues los gobiernos del pasado, pero nunca denunció a ninguno. ¿Por qué? Porque lo importante era apantallar al público televidente. Eso era lo importante. Era aquello que les digo, agarrar y mandar el mensajito, ¿no? De que pues nosotros somos mejores porque vean que aquellos eran peor. Pues, ¿qué es eso? Ese atole con el dedo en buena onda no es para que uno se lo trague. Digo yo, si ustedes de veras, pues hay que esperar resultados, ¿no?
Apenas empiezan y cómo es la manera de demostrarse que ellos son mejores porque están criticando lo que se hizo atrás, perfecto. Pero también atrás había un PRI que por cierto era una era bastante significativo en el Congreso, ¿eh? Yo les aseguro que hubiera bastado la unión del PRI y del PRD para frenar la guerra contra el narco de Calderón. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué el PRI nunca planteó siquiera un punto de acuerdo para que en el Congreso se aprobara lo necesario para frenar esa guerra contra el narco de Calderón? Para frenar esa estrategia que ahorita critican que es mala. A ver, ¿por qué eso no se hizo? ¿Por qué no hizo nada el PRI junto con la izquierda? Por ejemplo, cuando se dio la extinción de Luz y Fuerza del centro. Pero ahora están muy dispuestos al diálogo con Martín Esparza, ¿verdad? Ahora sí. Cuando ellos bien pudieron hacer algo para detener esa enorme injusticia laboral. Amén de lo demás que ya hemos hablado aquí, que representa, entre otras cosas, ese incremento en el precio de la luz eléctrica en la zona centro. Nada de eso le importó al PRI. Pero ahora sí nos dice que le importa. Ahora sí dice que los que estaban lo hicieron muy mal. Pero no dicen nada de que... ellos no dicen qué fue lo que hicieron cuando estuvieron en las legislaturas. ¿Qué hicieron ellos desde sus puestos que tenían en ese tiempo? Para que se acabara ese sufrimiento del pueblo mexicano, de esa guerra contra el narco de Calderón. Ahí sí no dicen nada, ¿verdad? Ahí sí no. No, porque ahora de lo que trata es de verse bonitos ahora en la tele. Ahorita sí se trata de verse y de justificar lo que simple y sencillamente pues sigue siendo cambio para seguir igual. Seguir justificando el disque cambio, pero en realidad seguir igual. Esa es la tirada y es lo único que yo veo. El Chapo Guzmán fíjense esto, el Chapo Guzmán, solo uno de los más buscados, pero no el único, dice la Secretaría de Gobernación. Ahí también con Carmen Aristegui dijo. Dice, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, sostuvo que el Chapo Guzmán es un objetivo del gobierno federal, ¿no? Pues, ¿desde cuándo y a partir de cuándo y con quién o qué? Porque se escapó desde hace cuándo y no puede el gobierno federal. No puede el gobierno federal con ese objetivo, No, tampoco puede con el problema del hambre, de la pobreza, porque no importa. O sea, para empezar ahí, no puede ni con eso, pero tampoco puede con esto. Entonces digo, pues qué buena onda, ¿no? Dice, pero no es el único, dice, sostuvo que el Chapo Guzmán es un objetivo del gobierno federal, pero que existen otros capos regionales que también están generando violencia. Fíjense, y vuelvo a repetir, no pueden, ¿verdad? No pueden agarrar a los demás capos, no pueden agarrar al Chapo Guzmán. Pero que no se arme una huelga en una mina, porque entonces ahí sí pueden ir a reprimir a los mineros, ¿verdad? Ahí sí es bien eficiente la autoridad, para arreglarle al cuatito que es sobreexplotador, para que pueda seguir manteniendo a los trabajadores en esas condiciones deplorables. Ahí sí es bien eficiente la autoridad para llegar a reprimir a los trabajadores, ¿verdad? Ahí sí funcionan las autoridades, ahí sí, ¿verdad? Para lo demás, a ver qué pretexto buscamos, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Y más lo que dijo Pejeboy tiene toda la razón del mundo. A estas alturas, y yo lo planteé desde el siguiente noticiero de lo ocurrido aquella vez en el 1 de diciembre del año pasado. ¿Sí? O sea, perdón, bastó con ver cómo tantito tiempo después tuve razón, porque dije yo, así, si nomás agarran a la gente así la llevan, y en el mismo día que llevan, ¿quién sabe cuántos soltaron? Entonces estuvieron llevando inocentes o qué. Luego a la media hora sueltan a todos los demás y dejan creo que a uno. Fíjense nomás, qué interesante, soltaron a los demás y dejaron a uno. O sea, todos pudieron salir bajo fianza, que fue cuando se armó este relajo del artículo 362 de la ley de la Ciudad de México, etcétera. Si mal no recuerdo, palabras más, palabras menos. ¿Sí? Pero aquí no sé si me puede confirmar si estoy en lo correcto, quedó uno. Si mal no recuerdo, que se liberaron los demás, pero quedó uno, ¿no, Pejebol? Sí, pero posteriormente ya salió, yo lo que tuve, pero sí había quedado una sola persona. Bueno, pero tú me desacuerdas de que también, Bote, cuando uno paga fianza es para enfrentar el proceso penal libre en libertad. Exactamente, o sea, no es... Todavía seguía el juicio. Perfecto. El juicio ahí en lo penal, o sea, sobre estas personas. Y te acuerdas que también yo comenté, y tú leíste parte de la noticia, de una nota donde se hablaba de que le pedían al gobierno del Distrito Federal que desistieran las acusaciones para que estas personas quedaran totalmente libres, ¿no? Sí.
y había acusaciones del ilícito federal, ahí que yo también me manifesté que pues, cómo puede ser posible que la procuraduría que manejó dejó Mancera fuera tan un asco, ¿no? Que detuvieran gente sin evidencia, ¿no? Claro, es que fíjate, la mayoría de los que detuvieron, la mayoría quedaron libres, ¿sí? Los otros, como tú dices, fueron como 13, ¿no? Si mal no recuerdo, algo así. Tuvieron que pagar fianza, que como tú bien dices, eso les da derecho a seguir su juicio en libertad, ¿sí? Fíjate, estás hablando de 13 más el que quedó 14, perdón, todo el resto no tuvo ni que pagar fianza, o sea que eran inocentes, Pejebo, y todo el resto, y ni un solo mando de las corporaciones policíacas ha sido llamado siquiera a rendir cuentas por ese hecho. ¿Cómo es posible que llenaran, ahora sí que se llenaran en atrapar a gente inocente, en su enorme mayoría, y simple y sencillamente no hay ningún mando policíaco que esté siendo siquiera sancionado o siquiera rindiendo cuentas por ello? Si esas no son pruebas del Estado de Derecho a modo, bueno, y repito, la única manera en la que se puede acabar esto es con una real transformación, y eso se va a dar cuando de veras el pueblo unido y organizado manifieste su inconformidad, pero de veras donde debe de ser, en las urnas, ¿sí? Así como se ve en las calles, que ay, mira nomás cuánta inconformidad, pues que así se vean las urnas. Mientras eso no sucede en los votos, seguiremos aquí, ¿no? Y seguirán las cosas como van, y simple y sencillamente se seguirá pues en la intención constante de darle a tole con el dedo a los mexicanos, punto, ¿no? Bueno, pues ahí está el asunto. Creo que hay otra que no podemos dejar pasar, mi buen Peje, voy a nomás para comentar rapidito porque ya se nos fue el tiempo. Esta de Vasconcelos regresa su título a Harvard en repudio a la estancia de Calderón. El ex embajador Héctor Vasconcelos devolverá a la Universidad de Harvard su título en ciencias políticas, una vez que la institución no retiró la invitación de estancia a Felipe Calderón. Fíjense, ¿eh? O sea, pase lo que pase, Harvard nomás no quiso. No, pues para Harvard, ¿qué? Pues, a ver, a alguno de los 70,000 muertos es familiar de alguien de los directivos de Harvard, ¿no, verdad? Pues no, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues hizo un gran papel Calderón. Fíjense, fueron otros 6 añotes, ¿no? Otros 6 añotes en los que siguió el mismo sistema, que a pesar de lo que dice la Constitución, en los hechos, el pueblo fue el que se jodió a pagar más, y los que de veras multiplican fortunas sin llenadero, a pagar bicocas e inclusive devolvérselas. Así, a no pagar. Mientras a la gente le siguieron subiendo gasolina, gas, la electricidad, todo. Mientras a la gente se le estuvo haciendo eso, a los cuatitos se les siguió manteniendo en los privilegios. A final de cuentas, eso, desde mi punto de vista, eso es lo que Harvard defiende. Ese es el tipo de líderes mundiales que yo veo o que percibo que produce Harvard. Así que a Harvard, ¿qué le va a importar los 70,000 muertos? Dudo yo que alguno de esos 70,000 muertos haya sido algún familiar de ellos. Quiero ver si hubiera sido alguno familiar de algún directivo de Harvard, si estarían ahorita invitando a Calderón. Quisiera verlo también, O sea, bueno, la verdad, dice uno, bueno, o sea, quisiera verlo, pero a la vez no. Porque a pesar de cómo son todos estos cuates, incluidos los de Harvard, lo que quieran, yo la verdad, yo no le deseo el mal a nadie. O sea, en buena onda, yo no le deseo el mal a nadie, ¿sí? Pero es un decir, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Sería igual si alguno de esos 70,000 muertos fuera hijo de alguno de los directivos de Harvard? ¿Seguiría la invitación? ¿Seguirían tercos a pesar, por ejemplo, de la inconformidad presentada y manifestada, por ejemplo, por el señor Héctor Vasconcelos, ex embajador? ¿Seguirían tercos ahora sí que en su macho de la invitación a Calderón? Pues eso ya no lo vamos a poder saber, ¿no? Pero ahí nomás lo pongo entre paréntesis, lo que nos quieras decir de esto, mi buen Pejebol. No, es que lo que volví a decir, es que son privilegios que a veces le da a Estados Unidos a ciertos gobernantes mexicanos, ¿no? Yo por eso hablaba del veto, ¿no? O sea, ¿qué tanto era el veto? ¿Qué es lo que necesitaba Estados Unidos para eso, para poner su macho en esto de las agendas de seguridad, ¿no?
O sea, es lamentable, Boti. Y realmente, como bien dices tú, no se va a poder hacer el cambio o tener un gobierno representativo hasta que la gente no entienda lo que es la importancia de votar contundentemente, ¿no? De hacerla, representar su opinión en el voto, no vote. O sea, eso es lo que nos hace falta, que la gente exprese bien las cosas, que se lleven por el lado pacífico y de la conciencia, ¿no? De la razón, para hacer los cambios que se necesitan en este país, vote. Porque si no, pues más intentos y todo, quejas y todo, pues no van a haber cambios, ¿eh? Claro. No es lo que yo te podría decir. Y seguiremos en la misma situación y seguiremos aguantando. Pues ahora sí que siga aquel dicho que comenté yo hace tiempo, ¿no? De que sexenios van, sexenios vienen y al pueblo mexicano pues jodido lo tienen y punto, ¿no? Y así, y así. Ahorita vemos, por ejemplo, todo esto que se ha venido manejando, que no es más que, pues no es más que puro relumbrón, básicamente. En realidad lo único que yo percibo de claridad de este gobierno de Peña Nieto, o sea, lo único que yo percibo es la continuidad del régimen y de los privilegios de unos cuantos, privilegios que le cuestan a la mayoría de la población, o sea, lo mismo que ha prevalecido desde hace décadas, ¿sí? Y que pues, como lo he dicho muchas veces, si vemos que lo que nos espera, si vemos que lo que tenemos es lo mismo, a pesar de que escojas de ¿cómo dicen?, de chile verde o de dulce, pues entonces hay que escoger otra cosa que ya no sean esos mismos tamales, ¿no? Hubo la oportunidad en el 2012, pero pues desgraciadamente, pues una muy buena cantidad que se dejó llevar por los medios televisivos y otra cantidad que se dejó llevar por los espejismos en internet. El caso es que lo que de veras garantizaba una transformación real, pues fue lo que menos importancia tuvo en las redes sociales. Y pues ahí están los resultados, ¿no? Y se empiezan a ver resultados que no se ven muy halagüeños, ¿no? Entonces, bueno, pero que sí deben de servirnos para reflexionar y entender que de nada sirve, la inconformidad que se llegue a ver, inclusive en todo el país, si esa inconformidad no se refleja con votos en las urnas. El pueblo mexicano debe de organizarse y tener conciencia para que simple y sencillamente a lo que se intentara de triquiñuelas o de lo que fuera, no alcance, ¿sí? El propio López Obrador denunció la compra de 5 millones de votos. Si la gente hubiera votado contundentemente, 5 millones de votos no les alcanzaba, ¿sí? Así de simple. Oye, pero que se pueden hacer otras triquiñuelas, no importa. Contundencia, la contundencia es la clave para que no haya, es el blindaje, la contundencia es el blindaje que necesita este país para garantizar democracia. Sí, mientras no haya la contundencia, simple y sencillamente no va a haber la debida democracia, no la va a haber. Ese es el blindaje que necesitamos los mexicanos, la contundencia. Entonces, pégame, que voy. Pues no, hay que ver todo por el cambio pacífico. Yo por eso decía, ahorita los Estados Unidos quieren volver a México en las guerras, ¿no? En las guerras internacionales y todo lo que se viene al futuro, ¿no? De enemigos que tienen ellos, todo. O sea, hay que tener conciencia de eso, ¿no? El pueblo de México siempre ha sido pacífico y sabe muy bien lo que es la intervención extranjera, la invasión y el saqueo. O sea, no podemos permitir que también nos estén utilizando para llevar este mal a otros países, ¿no? O sea, porque no le trae ningún beneficio, ¿eh? El ser colonia a algún país de los imperios no le trae ningún beneficio. Es al contrario, les trae saqueo y todo y limitación de sus libertades. Y después sí, México está muy limitado de libertades y todo, para que siga haciéndose malo. O sea, hay que tener cuidado con eso, bote. Yo voy por lo más pacífico y ojalá la gente lo entienda, ¿no? O sea, se suma a lo que nosotros pedimos siempre aquí, ¿no? Acciones concretas y que sean pacíficas, que pueden ser individuales, eso sí, pero no le quitan ningún valor, porque si realmente no nos podemos estar esperando a líderes a que hagan eso. Y más ahorita, yo creo que Andrés Manuel ya debe haber empezado a hacer un movimiento, a reunir gente, ya para que se viene lo del 18 de marzo, la expropiación petrolera, para hacer alguna táctica de representación y de repudio a la privatización de Pemex, ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Porque ellos ahorita, el PRI y el PAN, están discutiendo lo de Pemex, en el Congreso,
Y eso empezó desde que, hasta el día que pasó lo del suceso de la explosión en la torre de Pemex. Ese día empezaron a discutir allí sobre la liberación de recursos para Pemex y lo del IVA generalizado, ¿eh? Yo creo que Andrés Manuel se está tardando un poco en eso. Por eso yo digo, vamos a empezar a correr la voz para empezar a reunir las voces, porque o sea, el PRI sigue trabajando muy rápido. O sea, ya sería todo de mi parte. Nos vemos luego. Hasta luego. Un saludo a la gente que te ve en vivo y en repetición. Hasta luego. Sale pues mi buen Pequeboy. Bueno, ya nomás para irme rápido, los quiero invitar ahí en www.tiradorbote.com. van a encontrar el video. Aquí dice, así se llama la nota, más bien el video. Un testigo de Kazajistán capta el momento de la explosión del meteoro, el meteorito que se estrelló por allá en Urales. Vean el video, está impactante. Bueno, yo cuando lo vi me quedé, híjole, de una pieza, ¿no? Es algo de lo que no, vaya pues, como bien se sabe, no se ve todos los días, ¿no? Entonces ahí los invito a que lo vean y también a que chequen este reportaje de revista Contralínea, muy bueno. Fíjense, de Dona a Dakar, la inseguridad alimentaria es la norma. Países con abundantes recursos naturales y humanos son incapaces de asegurar la alimentación de su población. No se trata de la falta de comida, sino de la concentración de la riqueza en pocas manos. Chequen ese reportaje porque, bueno, de una u otra manera eso no está lejos a lo que está sucediendo ya en México. Y por algo hay hambre, y por algo hay enorme pobreza, porque al final de cuentas las condiciones están para que unos cuantos sean pues los que multipliquen fortunas y se concentre la riqueza en ellos. Y lo demás, la limosna, es así para todos los mexicanos, ¿no? Y si no me lo creen, nomás vean los aumentos de a 2 pesitos al salario mínimo que le toca a los mexicanos. Creo que esta vez fue como de 2.50, pero bueno, no es mucho, no deja de ser es un poquitito más de limosna, ¿no? ¿Sí? Pero ahí tienen, esa es la realidad que se vive en este país, que contrasta con lo que se dice en los diversos medios y que para ello se necesita romper el cerco informativo. Lo tenemos que hacer entre todos y por eso pido el apoyo de ti que me ves y me escuchas. Recuerda que ahí en www.tiradorodelbote.com vas a encontrar el botón de donación PayPal y el número de cuenta para recibir tu contribución que mucha falta nos hace. También puedes apoyar retuiteando y recomendando a tus contactos de email, Twitter, Facebook, www.tiraderodelbote.com y también los programas de noticias con el bote. Todo lo que está ahí en www.tiraderodelbote.com puedes retuitearlo, enviar el mensaje e invitar a seguir este proyecto informativo que es también una muy buena ayuda que hacen quienes nos ven y escuchan. Gracias a todos, que tengan todos un buen fin de semana. El lunes los esperamos en vivo. Yo libremente opino el día lunes, así que pues que tengan todos un buen fin de semana, que la pasen muy bien. Al rato les tengo repetición y MP3. Recuerda que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. Y no se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada. Así que a seguir en la lucha por romper el cerco informativo. Vamos a seguir echándole ganas, pásenla chévere y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com